Bienvenidos a nuestro tercer día acerca de esta entrega de esta serie que se llama Objeciones a Preguntas, una herramienta poderosa de litigación. Y hoy vamos a continuar con el tema de por qué existen las objeciones, lo vamos a cerrar y vamos a entrar a otro tema que es muy importante que tiene que ver con las reglas para la formulación de las objeciones. Algo que no está ni en los códigos, algo que no nos enseñan en la universidad, que lo puede encontrar en mi libro El arte de litigar, está explicado de manera un poco más detallada y que usted va a aprender de manera mucho más profunda en nuestra clínica sobre objeciones a preguntas durante la práctica de la prueba testimonial. Habíamos quedado en la sesión pasada en lo relacionado con por qué existen las objeciones. Y para hacer un breve resumen podríamos decir, estamos frente a una prueba cuya fiabilidad no es tan alta. Y no es tan alta en la medida en que el órgano de la prueba, es decir, la persona, el declarante, puede manipular. ¿Puede qué? Manipular la información y trastocar la realidad. Y entonces, en la medida en que tenemos un gran riesgo de que lo que diga el testigo no es realidad, no es verdad, pues entonces necesitamos unas reglas estrictas para que, entre comillas, se garantice o se pueda llegar a la conclusión, vuelvo a repetir, conclusión entre comillas, de que la persona está diciendo la verdad, teniendo en cuenta y de cara a las consecuencias que con una decisión judicial injusta se puede causar. Y decía, tenga en cuenta los derechos que pueden haber detrás de una decisión injusta y que pueden, como consecuencia de una decisión injusta, pues todos los derechos que se pueden lesionar. Y esa es la razón por la cual decimos, ok, entonces la prueba, y no solo la testimonial, sino todas las pruebas se tienen que llevar a cabo de manera ajustada al derecho. Y ahí es cuando recordábamos que según el artículo 221 de nuestro Código General del Proceso, que dependiendo del sitio del país en donde usted esté, pues usted lo ajusta a su propio ordenamiento jurídico, allá usted se va a dar cuenta que también existe un artículo parecido, un articulado parecido, y le dice, las reglas del testimonio se sujetarán, o más bien la recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas, y le establece unas reglas, y unas reglas no por capricho, unas reglas no para fastidiar a los litigantes, unas reglas no simplemente pues escritas pero no practicadas, no, unas reglas que se tienen que practicar. Y cuando uno entiende lo que está en juego, entiende la justificación y el porqué de las objeciones. Pero no solo eso, sino que la pregunta sería, ¿y si la prueba no se practica con el rigorismo establecido, qué pasa con esa prueba? Y entonces ahí es cuando decíamos, vámonos al artículo 164 de nuestro Código General, que de la mano del artículo 29 de la Constitución también nos trae una consecuencia importantísima. Y nos dicen, artículo 164, capítulo 1, necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Cuando le hablan de regular, le están hablando es de acuerdo, ajustadas a las disposiciones y a los reglamentos. Pero luego le dice y le establece las consecuencias, porque primero le dice cómo se debe aportar la prueba, cómo se debe producir la prueba, pero luego le dice algo muy importante. Le dice, las pruebas que no fueron obtenidas con el cumplimiento de esos requisitos, las pruebas obtenidas con la violación del debido proceso son nulas de pleno derecho. Igual consecuencia, la habíamos dicho que se establece allá en el artículo 29 de la Constitución colombiana, que dice serán nulas de pleno derecho las pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Entonces, cuando uno entiende que las objeciones, o cuando uno entiende, para ser más preciso, que el testimonio debido al órgano de la prueba, es decir, debido a la fuente que contiene la información, entiendas el ser humano, puede ser altamente volátil en cuanto a lo que dice, razón por la cual puede modificar lo que realmente percibió o incluso mentir diciendo que percibió cuando no percibió, en vista de la importancia o de la gravedad que dicha narración puede traer dentro de un contexto judicial, incitando al juez a tomar decisiones judiciales injustas,
se tiene por el otro lado y en contraposición, para evitar todo eso, un catálogo, requisitos y formalidades importantes de reglas para hacer cumplir esas normas. Y solo por mencionar alguna de esas normas, si usted se va al 221, le dice en el artículo 221, numeral 4, numeral 2, le dice: a continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos y le ordenará que haga una narración de cuanto sabe, interrogando para precisar el conocimiento que pueda tener sobre los hechos. Es decir, el juez debería enfocarse en determinar que efectivamente lo que el testigo sabe es lo que realmente sucedió. Pero no solo eso, sino mire el numeral 3, artículo 221. Le dice: el juez pondrá especial empeño. Es que ni siquiera le dice el juez verificará, no, le dice el juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo. Y para eso, es decir, para establecer que sea concreto y exacto y completo, exigirá del testigo que explique por qué sabe lo que sabe y que nos narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eso tiene que ver con una clínica jurídica que vamos a dictar más adelante, que tiene que ver con cómo practicar la prueba testimonial, porque ahí justamente nos dan algunas pistas. Lo que pasa es que nos dicen qué tenemos que hacer, pero no cómo. Así que todo esto es para decirle que las objeciones tienen una razón de ser, que hay unas reglas y las reglas se deben cumplir. Porque le hago esta pregunta para tomarme un poquitico de agua. ¿Qué sentido tiene que hayan unas reglas si no hay cómo hacerlas cumplir? Piense en eso. ¿Qué sentido tiene que haya un ordenamiento jurídico en el que se establezcan unos derechos si no hay una herramienta para lograr la garantía de esos derechos? Ninguna. No tiene ningún sentido que haya un derecho si no existe una herramienta de cumplimiento. Y esa es la razón por la cual entonces uno ya comienza a entender la profundidad del tema. Cuando uno se da cuenta de todo esto, y por favor en este momento, si usted está viendo este video, ponga la palabra yo ahí en el chat, si efectivamente usted ya está comprendiendo y ve de otra forma la figura de las objeciones. Es decir, ponga yo si usted en este momento ha entendido que las objeciones ya no son una herramienta de molestia para el juez, ya no son una herramienta de molestia para la contraparte, sino que son una herramienta para garantizar que una prueba que resulta bastante maleable o por la voluntad de la persona o por condiciones inherentes al ser humano, como por ejemplo la pérdida de memoria por el paso del tiempo, pues pueda traer consigo unas decisiones injustas. Ponga la palabra yo en este momento. Así que esto nos da una claridad. Las objeciones están para garantizar que la prueba testimonial se garantice, se realice, se adelante de la manera en que se tiene que adelantar, con precisión, con claridad y con completitud. No simplemente porque es que yo creo que tengo que hacer esta preguntita o simplemente voy a hacer 2 o 3 preguntas, como suelen hacer algunos colegas, como suelen hacer algunos jueces. No, las objeciones garantizan que la práctica de la prueba testimonial se lleve a cabo de manera correcta, adecuada, para evitar decisiones judiciales injustas. Con esto podemos terminar el punto relacionado con ¿y por qué existen las objeciones? Porque con esta información, entendiendo cuáles son, o más bien qué son las objeciones, cuáles son las fuentes que pueden derivar o que pueden impedir, introducir más bien información que contamine el proceso, como son pruebas, como son preguntas, respuestas y argumentos, pues ahí ya uno comienza a darse cuenta que, caramba, hay que ponerle mucha atención a lo que dicen las personas cuando están exponiendo. Hay que ponerle mucha atención a lo que el abogado de la contraparte está preguntando. Hay que ponerle mucha atención a lo que nosotros decimos. Y esa es la razón por la cual seguimos al siguiente punto. Es decir, al punto número 5, que tiene que ver con las reglas para la formulación de las objeciones. Y estas reglas, que usted no las encuentra de manera textual en el Código General del Proceso, sí tienen, digamos que un fundamento. Y que por supuesto, si usted no las sabe aplicar,
va a tener una pesadilla durante su audiencia. Desafortunadamente, esto no lo enseñan ni en los códigos ni en las universidades. Para eso usted puede encontrar un poco más de información en mi libro El arte de litigar. Ahí encuentra el catálogo de objeciones y también las reglas de la inmediatez. Pero si quiere profundizar mucho más, para eso está la clínica en objeciones. Un espacio bacanísimo en el que lo va a llevar a usted a litigar a otro nivel. Formulación de las objeciones. Vamos a mirar algunas reglas. La primera regla tiene que ver con la inmediatez. ¿Sí? La inmediatez implica una reacción en momento, no tiempo después, sino durante la audiencia por parte del litigante, para que cuando escuche una objeción, una pregunta mal formulada que dé ocasión a una objeción, tenga el conocimiento y la velocidad para abrir el micrófono y decir objeción, señor juez. Ya sabemos que las objeciones son una herramienta que tienen como fin purificar la declaración para tomar decisiones judiciales justas. Así que a este punto usted ya no debería tener miedo de abrir el micrófono, levantar la mano y decir objeción. La pregunta es, ¿usted conoce las 24 objeciones que nosotros tenemos en este momento, que hemos identificado? Porque son 24 reglas o 24 formas de hacer cumplir las reglas. Y cada una tiene una justificación. Hoy en día podríamos decir que los testimonios en asuntos, especialmente en asuntos no penales, están muy mal practicados. Desafortunadamente, las disposiciones que establecemos y que se establecen en el Código General del Proceso y en los distintos códigos en sus países, que justamente tienen como intención determinar el testigo porque sabe lo que sabe, circunstancias de tiempo, modo y lugar, son asuntos que no se abordan. Y hoy terminamos practicando testimonios de forma muy mala, de forma desatendida al ordenamiento jurídico. Pero no solo eso, sino que creo que gran responsabilidad de esto es por los abogados litigantes, ciertos, no digo los abogados, digo algunos abogados litigantes que no están capacitados en temas de técnicas de litigación oral. Y es que acá pasa algo. Estamos hablando de la inmediatez, no me he ido del tema. Lo que pasa es que quiero profundizar en el dilema, porque es que cuando uno entiende el por qué toda esta información es tan desconocida, uno comienza a ver el espejo retrovisor y comienza a darse cuenta que es que, al menos en Colombia, el Código General del Proceso lo establecieron y trataron de incluir una nueva mentalidad, una nueva cultura judicial, pero los funcionarios, la mayoría de ellos, no se han capacitado en técnicas de litigación. Usted recuerda la premisa que le mencionaba la primera clase, que hacía alusión a que los abogados que conocemos esta información somos profesores de la materia. Bueno, bienvenido al clan. Y ahí es cuando vamos a tener el choque. Cuando usted conoce esta información y luego la pone en práctica, hay jueces que por supuesto van a recibir la sorpresa. Lo bonito ante las sorpresas es que me he dado cuenta en mi experiencia que quien tiene la información tiene el poder. Quien tiene la información tiene el poder. Y cuando se dan cuenta que usted sabe, porque estudió la clínica, porque estudió el libro, porque estudió los libros y conoce, créame que usted probablemente va a tener un desempeño muy alto y va a lograr justamente esos objetivos que usted tiene. Porque supongo que usted en este momento, si está viendo este video, es porque quiere aprender de litigación, y si quiere aprender de litigación es porque probablemente quiere mejorar en sus resultados, y si quiere mejorar en sus resultados, probablemente quiere que a su oficina lleguen más clientes, y probablemente si usted quiere que a su oficina lleguen más clientes es porque quiere que su economía mejore, y si usted quiere esto, además quiere que redunde su buen nombre en el gremio, por supuesto. Todo esto se logra con excelentes técnicas de litigación. Estamos hablando de las objeciones, estamos hablando de la inmediatez y estamos diciendo que si usted no se capacita, no va a poder tener la capacidad de reacción ahí en audiencia para levantar la mano, prender el micrófono y decir objeción, señor juez. Y qué tremendo esto, porque no va a poder pasar y no va a suceder, créame, no va a suceder. Se lo repito por tercera vez, no va a suceder que usted, por ejemplo, mande un memorial días después de la audiencia diciendo, ay, es que se me olvidó cuestionar, objetar esta pregunta, esa pregunta era sugestiva.
Entonces, por lo tanto, no tenga en cuenta esa respuesta. Eso no va a suceder. La pregunta ya se produjo, la respuesta ya se dio y es probable que lo podamos atacar en sede de alegatos de conclusión. Pero le digo que si no se hizo es por falta de identificación de la objeción de su parte. Vuelvo a repetir, es por falta de la identificación de la objeción de parte suya. Los testimonios no solo se practican mal porque hay ciertos jueces que no están capacitados, sino porque el abogado no ha entendido cuál es la forma de preguntar y qué pasa y qué debe hacer y cuál es su función cuando la pregunta que se realiza durante el testimonio o la declaración es objetable. Porque no es solo prender el micrófono y decir objeción, porque le van a decir doctor, doctora, justifique. Entonces, cuando no se sabe justificar, queda en evidencia que por un lado, si lo hace sin justificación, usted no tiene el conocimiento, y por el otro lado termina sucediendo algo muy particular, y es que al juez se le van a acabar o se le va a acabar la paciencia con el número de veces que usted objeta. Por el contrario, cuando uno conoce de objeciones y conoce efectivamente cuál es la razón por la cual cierta objeción procede, pues créame que su credibilidad ante el juez va a aumentar y por supuesto las probabilidades de que esa objeción se mantenga y se consolide y por lo tanto la contraparte tenga que reformular van a ser muy altas. Pero vuelvo e insisto, estamos hablando de la inmediatez. Eso no va a suceder y usted no va a poder reaccionar de manera ahí, al instante, inmediata, en el lugar, si no afina el oído. Esa es la razón por la cual en nuestro programa de clínica de objeciones, en nuestra primera parte, lo que hacemos es explicarles a ustedes objeción por objeción con un respaldo de audiencias de la vida real como ejemplo. Y se les explica en qué consiste la objeción, cuál es el respaldo judicial y cómo salir de la objeción. Porque yo necesito que usted aprenda a identificar. De ahora en adelante le dejo este ejercicio que me parece muy valioso, que no le cuesta nada, le cuesta $0, $0. Y consiste en que luego de que usted conozca toda esta información, de que conozca las 24 objeciones, luego de que vaya a la clínica de objeciones, usted comience a identificar en las distintas conversaciones que usted escucha o en las que participa qué tipo de preguntas están haciendo. Que vea películas, por ejemplo, para identificar los tipos de preguntas que se están haciendo. E incluso que usted mismo comience a elaborar cuestionarios. Es poderosísimo nuestros testimonios de estudiantes que nos dicen cómo después del módulo, esta primera parte pregrabada, teórico-práctica, en la que entienden en qué consisten las objeciones, es increíble cómo los distintos testimonios de los estudiantes litigantes de la Escuela Internacional de Formación Jurídica nos dicen, ¿sabe qué? Hoy soy más sensible, más perceptivo a cuáles son las preguntas que están mal practicadas, razón por la cual ya tengo el conocimiento, la solvencia y el criterio para levantar la mano y decir objeciones. Y están teniendo resultados increíbles. Y están practicando de manera correcta en la prueba testimonial. Recuerde lo siguiente, quien tiene el conocimiento y lo pone en práctica, tiene el poder. Así que si usted no tiene el conocimiento, no lo va a poder hacer de manera inmediata. Le decía, no es posible que el día de mañana, no está justificado, no va a tener ningún efecto el hecho de que el día de mañana usted remita un memorial diciendo es que se me olvidó objetar esta pregunta por compuesta, esta pregunta era hipotética, esta pregunta era de opinión, esta pregunta no se puede hacer porque no se han sentado las bases previas. Pero cuando usted tiene criterio lo puede hacer. Estamos hablando de las reglas de la formulación de las objeciones y la primera tenía que ver justamente con la inmediatez. Miren lo importante de conocer la información. Usted no puede actuar si no conoce la información. Lo segundo es que es importante entender que si la pregunta no es importante, pues no la objete. Acá simplemente vamos a ver algunas reglas. Todas las reglas no las vamos a ver porque no nos da el tiempo. Pero si la pregunta no está, digamos, siendo objetable, no es realmente o no está afectando su teoría del caso, pues entonces no la objete. Dicho en otros términos, ¿hay preguntas que siendo objetables se deben pasar? La respuesta es sí.
Sí, porque también es cierto que, y desafortunadamente, y toca reconocerlo, y ojalá en algún momento podamos decir todo lo contrario, hoy existe como una especie de termómetro en objeciones. Por termómetro me refiero a que los jueces tienen un termómetro de objeciones en donde llega un punto en donde se molestan cuando se plantean las distintas objeciones. Pero ese termómetro se puede regular mucho cuando usted tiene fundamento, cuando usted sabe en qué consisten las objeciones. Pero lo que le quiero decir es que hay preguntas que, siendo objetables, dependiendo de la fase de preguntas en la que se presente, pues justamente la objeción, pues siendo objetables no vale la pena objetarlas. Le voy a poner un ejemplo. En el examen directo, y acá quiero que recordemos rápidamente, habíamos dicho que existen ¿cuántas fases de preguntas en la prueba testimonial? 4. Examen directo, contrainterrogatorio, redirecto, recontrainterrogatorio. 2 a cargo de cada extremo procesal durante la práctica de la prueba testimonial, ¿correcto? Entonces, habíamos dicho que en el examen directo y en el redirecto, o no lo habíamos dicho, y acá lo menciono, y lo puede encontrar mucho más profundamente en mi libro El arte de litigar. La pregunta sugestiva está prohibida en términos generales en el examen directo y en el redirecto. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Es aquella pregunta en cuya formulación nosotros como interrogadores incluimos en la pregunta la respuesta que queremos que nos dé el testigo. Y se caracterizan porque las respuestas son de sí, no, no sé, no recuerdo. Un ejemplo de una pregunta sugestiva podría ser: ¿usted sabe por qué se encuentra en este momento dentro de este proceso? Por ejemplo, una pregunta al testigo. ¿Usted sabe por qué fue llamado como testigo a este proceso? ¿Esa pregunta es sugestiva? Claro que sí. La pregunta es: ¿afecta la espontaneidad? Y por espontaneidad me refiero a el hecho de que el testigo, de manera libre y sin ayuda significativa, sino que con su propio impulso, narre lo que conoce. Claro que necesita una ayuda, y por eso la definición dice sin ayuda significativa. No dice sin ayuda. Dice sin ayuda significativa. ¿La ayuda se puede proporcionar? Claro. Es que es a través del interrogador que el testigo ofrece sus respuestas. Pero la ayuda no puede ser significativa. Es decir, no le podemos ofrecer la respuesta, porque recuerda que habíamos dicho que efectivamente con un testimonio mal practicado podemos lesionar el derecho de la libertad, el derecho de la salud, el derecho de la educación, del mínimo vital y demás de una familia, por ejemplo, dependiendo del caso en el que se emita una sentencia judicial injusta. Bueno, pues en esa medida, cuando entendemos que para garantizar que una persona o que el testimonio de una persona sea lo más fiable posible y ofrezca el punto de fiabilidad más alto, pues tenemos que permitir que en el examen directo, es decir, en la primera ronda de preguntas, sea la persona, es decir, el testigo, la persona que más hable. Es decir, la persona que tenga la solvencia, gracias a su conocimiento por percibir los hechos, de que efectivamente puede narrar sin la ayuda de nadie lo que dice conocer. Porque, y le hago esta pregunta y con esto vamos cerrando, imagínese lo siguiente, y vuelvo y le repito, tenga en mente todas las consecuencias que por una decisión injusta se pueden generar. Imagínese que sea el abogado el que a través de la pregunta incluya la respuesta y que lo único que haga el testigo sea decir sí, no, no sé, no recuerdo. ¿Quién terminaría declarando? El abogado y no el testigo. Y esa es la razón por la cual, desde ya le digo, está prohibida la pregunta sugestiva, pero también ese panorama de prohibición nos da, y devolviéndonos al punto de las reglas de formulación, nos da el entendimiento de que no toda pregunta sugestiva afecta la espontaneidad. Es decir, no toda pregunta sugestiva tiene como respuesta o tiene como efecto el hecho de que sea el abogado el que esté declarando y que tengamos una sentencia desfavorable a los intereses de nuestro cliente por cuenta de que está declarando el abogado a la contraparte. No, no siempre es así. Puede que esté declarando el abogado, sí, pero en este caso, como se lo planteaba hace un momento, la pregunta según la cual le estamos diciendo al testigo, ¿usted sabe la razón por la cual está en este caso?
está fungiendo como testigo en este caso, pues claramente es sugestiva porque la respuesta es de sí o no, porque le estamos diciendo usted sabe la razón por la que está acá, se la estamos induciendo, pero claramente es una pregunta que no afecta al fondo del asunto. O le refrescaría la memoria, le ayudaría a recordar mucho mejor si le pongo de presente X documento, que es una pregunta típica que se hace, por ejemplo, en la técnica del refrescamiento de la memoria. Entonces, cuando uno entiende y aprende a distinguir que siendo o habiendo preguntas sugestivas, no todas afectan la espontaneidad y por lo tanto no todas deberían ser objetables, pues uno comienza a identificarlas. Y ahí es cuando uno comienza a decir, ok, esta no la voy a objetar. ¿Por qué? Porque realmente no tiene el efecto que se prohíbe o que se quiere prohibir, o el efecto que no queremos tener más bien. Y esa es la razón por la cual uno dice, ok, esta no la voy a objetar. ¿Es objetable? Pues claro, es objetable. ¿Es sugestiva? Sí, es sugestiva. ¿Pero afecta al fondo? No lo afecta. Y esto lo aprendemos muchísimo más en la clínica de objeciones. Si usted quiere llevar su litigio a otro nivel, si usted quiere aprender definitivamente técnicas que no va a aprender en las universidades tradicionales, pero que efectivamente a usted van a hacer que usted pueda practicar y ejercer el derecho de manera diferente, de manera estratégica y con técnicas que en serio nunca le han enseñado, esta técnica y esta clínica de objeciones es para usted. Porque además tiene un componente teórico y práctico. Lo vamos a tener en Bogotá el 17, 18 y 19 de mayo. Si usted quiere inscribirse, escríbanos al WhatsApp, más 57, que es el código de nuestro país, 314-476-1966, más 57, 314-476-1966. Díganos, quiero apartar mi cupo, quedan muy pocos cupos. Nos vemos mañana con una nueva cápsula. Nos vemos en la cima.